la guerra, el placer y el libertinaje, y la misma gota y apoplejía. Con semejante herencia, Felipe, duque de Chartres, no estaba preparado para una vida insípida. Subía en globo, bajaba a las minas, popularizó las carreras de caballos y tomó como amante a la institutriz de sus hijos. Pero todas sus extravagancias y los juegos de azar lo habían llevado a las puertas de la bancarrota. Fue entonces cuando concibió una idea astuta y brillante. Mientras vivía en el palacio de su padre en París, acondicionó y comercializó los patios y jardines del Palace Royal para convertirlos en un centro colosal de juego y prostitución. Tan ambiciosa especulación redundó en un gran éxito financiero. El duque de Chartres se convirtió de la noche a la mañana en el hombre más rico de Francia. La conversación en la mesa fue ingeniosa, aunque a veces una amarga malicia se escondía bajo los comentarios más triviales. Melincourt notó que el duque de Chartres y sus invitados se cuidaban de mencionar directamente a la reina, pero aún las palabras más inocuas destilaban veneno. Los comentarios se volvían cada vez más insidiosos porque quienes los divulgaban eran gente divertida, hábil y no carente de encanto. El duque de Melincourt sospechó que una de las damas presentes, Mademoiselle Laboule, había sido escogida para deleitarlo. Se mostró muy atenta con él y, si al duque no le hubieran preocupado otros asuntos más importantes, hubiera disfrutado de las francas y directas argucias que empleaba para cautivarlo. Era una joven muy atractiva. Su cabello oscuro contrastaba dramáticamente con la blancura de su piel, y sus extraños y rasgados ojos verdes le conferían cierta apariencia oriental. Hablaba con grave voz y tenía un modo provocativo de morderse el labio inferior. Su figura era exquisita, y las cintas que adornaban su bajo escote no alcanzaban a ocultar sus encantos. Mademoiselle Laboule permaneció toda la tarde junto al duque. En un momento dado, él creyó percibir una sombra de tristeza en el rostro de Aimée, pero le era imposible mirarla con insistencia, pues llamaría la atención. Con el pretexto de enviarla a buscar un pañuelo, Melincourt se las ingenió para despedirla temprano, pero cuando subió a cambiarse para la cena, encontró a un ayuda de cámara desconocido en su habitación y no pudo sostener ninguna conversación privada con ella. El duque de Melincourt llevaba siempre en su carruaje un pequeño baúl, en caso de que se demoraran las berlinas que llevaban el resto del equipaje. En aquel momento resultó una decisión muy afortunada, porque pudo cambiarse con ropa más elegante que la que había usado para el viaje. Pero Aimée se vio forzada a usar el mismo traje de terciopelo que se había puesto por la mañana en la posada de Chantilly. El baúl que obtuvo de Adrien Court se había ido con el resto del equipaje y ya debía haber llegado a París. Trató de imaginar qué sucedería cuando la comitiva del duque, con todo el equipaje, llegara a la mansión y no hubiera señales de su amo. El duque pensaba en lo mismo, aunque no creía que Hugo se inquietara al no verlo llegar. Estaba acostumbrado al carácter veleidoso del duque, que le hacía cambiar fácilmente de planes, y a que le reprochara por causar tanto alboroto innecesario. Una sonrisa arrebatadora o la mirada de un par de ojos oscuros eran capaces de hacerle posponer su partida y demorar su llegada. Una vez, al regresar de unas carreras en Newmarket, un rostro desde la ventana de un carruaje lo había apartado del camino para internarse en veredas sinuosas y poco frecuentadas. Aquel rostro pertenecía a una encantadora viuda, en cuya casa descansó por 3 días mientras Hugo esperaba ansioso y enviaba postillones en todas direcciones en su busca. En aquel entonces había maldecido a su primo por entrometido, pero ahora tendría que pagar por su torpeza. Cuando no apareciera en París, Hugo no haría nada, al menos por un tiempo. El ayuda de cámara que lo desvistió era un pequeño genovés de carácter inquieto y, como había alardeado Chartres, un genio en el arte de anudar la corbata, pero no había la menor oportunidad de persuadirlo a cometer un acto desleal hacia su amo. Lo consideraba un hombre maravilloso, del que se deshizo en alabanzas mientras le arreglaba el cabello a Melincourt. Siempre he dicho, su señoría, que si mi amo fuera el rey de Francia, las cosas serían muy diferentes de lo que son hoy. El pueblo tiene hambre, es inútil negarlo. Y los impuestos. El hombrecillo levantó las manos horrorizado. Y todo para que una garganta austriaca se adorne de diamantes y mantenga un montón de pastores en el Petit Trianon.
Aunque se trataba de habladurías de la peor clase, el duque estaba seguro de que corrían por todo París. No hizo ningún intento por silenciar a la ayuda de cámara. Prefirió tomar nota de lo que decía para aprender lo más posible de ello. Y no solo en la Trianon, la reina dilapida una fortuna tras otra, continuó diciendo la ayuda de cámara. Esta Madame Rose Bertin, por ejemplo, que recibe millones de francos al año, aunque no todo el mundo admira sus acciones. Todo París está riendo de los últimos vestidos que diseñó. La reina escogió un vestido de su taller el mes pasado y, cuando se lo mostró al rey, este le dijo: «Puf, tiene color de pulga. ¿Pero cree usted que Madame se desconcertó por eso? De ninguna manera. Se aprovechó de la idea y ahora todo París quiere vestirse en el tono que el mismo rey bautizó. Pero tenga la seguridad de que, aunque la gente se ría, los vestidos de la reina no tienen nada de baratos. Tanta laraca solo ha servido para que las cuentas de Madame Bertin sean cada vez más altas. ¿Y quién paga por todo eso? El pueblo». Cuando el duque estuvo listo, llamó a Amé desde la salita donde ella lo estaba esperando, y juntos bajaron la escalera. Habían descendido hasta la mitad cuando, al llegar a un sitio donde la escalera se dividía y en el que los lacayos que esperaban abajo podían verlos, pero no oírlos, la voz de Amé detuvo al duque. «Espere, monseñor, la hebilla de su zapato está desabrochada». El duque se detuvo y levantó el pie, lo colocó sobre el escalón que acababa de descender. Amé se arrodilló para arreglarle el zapato. Él sabía muy bien que no le pasaba nada a la hebilla, pero mientras sus dedos jugaban con el zapato, ella le dijo: «Mademoiselle Laboule me ha hablado de un pasaje secreto por el cual puede ir a visitarla. Me pidió que le dijera que podía darle la llave si lo deseaba, y que no le dijera nada al duque de Chartres». «Consigue la llave», dijo el duque brevemente. Al duque y a Amé les pareció que la velada no terminaría nunca. El duque se dio cuenta de que le servían el vino con prodigalidad innecesaria. También pudo darse cuenta de que Mademoiselle Laboule no le costaba trabajo mostrarse agradable con él, como evidentemente se le había ordenado. Cuando se sentaron a jugar a las cartas, el duque sintió el blanco hombro de Mademoiselle Laboule contra la manga de su casaca y se deleitó con la exótica fragancia que emanaba de su cuerpo y la invitación que asomaba a sus ojos al mirarlo, entornando los ojos. Al mismo tiempo, pudo advertir una sonrisa en el rubicundo rostro del duque de Chartres y vio que se frotaba los gruesos dedos, como si estuviera satisfecho. Pero aunque Mademoiselle Laboule trataba de seducirlo, el duque pudo notar que no los dejaron solos ni por un momento. Su anfitrión estaba siempre con ellos, o si no, alguno de los invitados. Estaba seguro de que lo hacían a propósito, y cuando recordó lo que Amé dijo en las escaleras, sintió que su ánimo se levantaba. Era muy propio de una mujer el conducir el juego en una forma distinta a la que se esperaba de ella y, si podía tener acceso al dormitorio de Mademoiselle Laboule, tal vez podría escapar del castillo. A las 2 de la mañana terminó el juego de cartas y todos se dispusieron a irse a la cama. El duque de Chartres escoltó personalmente hasta sus habitaciones a su distinguido huésped. Aunque ya estaba muy entrada la noche, varios lacayos, jóvenes y fuertes, permanecían de guardia en el corredor, y el duque no pudo evitar decir cuando llegaron a la puerta de su departamento: «Usted no deja nada al descuido, según veo». El duque de Chartres entendió el comentario y emitió una risita. «Debe apreciar mi tenacidad, mi querido Melincourt. Por supuesto, se lo aseguro». Se despidieron con una inclinación de cabeza, y cuando Melincourt penetró en la salita, oyó cerrarse la puerta tras él y el inconfundible sentido de una llave en la cerradura. «Buenas noches, querido amigo», dijo Chartres con acento burlón desde afuera. Se oyeron ruidos de pasos que se alejaban por el corredor. Eran los pasos de Chartres. Los lacayos estarían de servicio toda la noche, sin lugar a dudas. El duque de Melincourt esperó un momento y luego se dirigió al dormitorio de Amé. La había enviado a dormir 3 horas antes con una orden cortante, chasqueando los dedos. «Es muy considerado con su paje», había dicho Mademoiselle Laboule. «No siempre los que trabajan para mí pueden decir eso. Pero el muchacho es primo mío y le prometí a su madre que lo trataría con benevolencia. Fue un error. A los chicos hay que endurecerlos». «Pero no a las chicas, por supuesto». «¿O a las mujeres?» «Por supuesto que no», contestó el duque, siguiendo el juego. «Las chicas deben ser consentidas y protegidas. Las mujeres también». ¿En dónde estaríamos nosotros los hombres sin su gentil influencia, su dulzura y, por supuesto, su generosidad?
Mademoiselle Laveau entendió el mensaje que sus palabras implicaban, como esperaba. La vio volverse rápidamente hacia el anfitrión antes de bajar los ojos y retorcer los labios, con una mueca petulante. «No siempre es posible», murmuró. El duque apenas pudo percibir esas palabras, y estuvo seguro de que nadie más en la mesa las escuchó. «Todo es posible para aquellos que se atreven a lo imposible», dijo Melincourt, y notó el brillo de sus ojos y sintió nuevamente la suave presión del delicado hombro contra su brazo. Amé se había ido a dormir, pero él tenía que despertarla para saber qué más tenía que ella que decirle. Tocó con suavidad a la puerta de su cuarto, pero como no obtuvo respuesta la abrió, encontrando su cama vacía, sin que mostrara huellas de que nadie hubiera dormido en ella. Giró sobre sus talones, acometido por una súbita ansiedad. ¿Qué podía haberle pasado? Entonces, en un rincón de la salita, vio lo que le había pasado desapercibido cuando entró. Una pesada piel de oso se encontraba en el suelo junto a la chimenea, y sobre ella, vestida aún con su traje de terciopelo, la cabeza recostada sobre las manos, se encontraba Amé. El duque se puso de hinojo sobre una rodilla, y cuando extendió la mano para tocar el hombro de Amé, observó que había estado llorando. No existía ningún error. La delataban las lágrimas todavía húmedas sobre sus mejillas y la respiración entrecortada. El duque la contempló por un momento antes de tocarla en el hombro. Ella se despertó lentamente, lo miró con fijeza, un instante, somnolienta, y después sonrió. «Estaba soñando con usted. Ya es hora de que estuvieras en la cama. Pero primero cuéntame sobre el pasadizo secreto». Ella se desperezó por completo y se sentó, frotándose los ojos como un niño cansado. «Es muy tarde», dijo por fin, mirando el reloj de porcelana y diamantes sobre la chimenea. «Demasiado tarde para que vaya ahora. Mademoiselle Laveau apenas acaba de retirarse». «¿Qué fue lo que te dijo?» «Dijo», comenzó a decir Amé, pero luego se detuvo. «Pero, ¿por qué tengo que decírselo? Ella pretendía que fuera a verla para hacerle el amor. No soy tan tonta para no darme cuenta de eso, y no quiero que vaya. No es una malvada como el duque de Chartres, pero es vanidosa y estúpida. No puede usted amar a alguien así. Yo no la amo, pero si puede serme útil para escapar, ella es, por el momento, de la mayor importancia. Ahora, cuéntame lo que te dijo». Amé titubeaba todavía. «Te lo ordeno». Ella alzó la vista para mirarlo y descubrió un aire determinado en su rostro y una mirada severa que no había visto antes. Se puso muy pálida y entonces, juntando las manos, comenzó a decir: «Mademoiselle Laveau me habló esta tarde. Fue cuando el duque de Chartres le estaba mostrando a usted sus cajas de rapé. Sin duda temía que alguien pudiera oírla, porque me cuchicheó. Hazle saber a tu amo que si desea verme a solas, puede ir a mi alcoba esta noche. No será fácil, por razones que entenderás después, pero existe, aunque muy pocos lo saben, un pasadizo secreto. En la noche, cuando las señoras se dirigieron al salón después de la cena, me pidió que le llevara su capa. Nos hicimos a un lado y me preguntó si le había hablado a usted acerca del pasadizo secreto. Le contesté que sí. «¿Vendrá?», me preguntó, y yo asentí con la cabeza. «Hallará una puerta en el dormitorio detrás de la cama. Aquí está la llave. Encaja en la rosa tallada en el sexto panel desde el suelo, al pie de las escaleras. Encontrará un saloncito que da directamente a mi alcoba. Dile que no haga ningún ruido». No pudo decir más, porque en aquel momento se acercó una de las otras damas. Dejó caer el pañuelo y cuando yo lo recogí y se lo entregué, puso la llave en mi mano. Amé se puso de pie y, sacando de su bolsillo una llavecita de oro, se la entregó al duque. «Hay una posibilidad de que esto nos facilite el modo de escapar», le dijo él. Fue hacia el dormitorio, ansioso de encontrar el pasadizo prometido, pero entonces escuchó un sollozo detrás de él, un sollozo ahogado que parecía brotar del corazón de Amé. Dirigió de nuevo sus pasos hacia la alfombra donde se encontraba ella y, colocándole la mano bajo la barbilla, le levantó la cara. Los ojos de Amé estaban inundados de lágrimas y sus labios temblaban. «Tengo que ir a ver a Mademoiselle Laveau, pero preferiría quedarme aquí contigo. ¿Te satisface eso, chiquilla tonta?» 2 horas después, el duque se asomó por la puerta del pasadizo secreto detrás de la cama y, cruzando la salita, se encontró a Amé frente al fuego. No dormía. Observaba las llamas que alimentó con leños desde que él se fue. Cuando levantó la cabeza y lo miró, él pudo ver que ya no lloraba.
pero su semblante estaba muy pálido. Quizá fue aquella la primera vez en su vida en que el duque no fue capaz de sostener la mirada de unos ojos de mujer. Como se sintió incómodo, dijo con voz tajante: «Nos vamos enseguida». Amé se incorporó y un ligero color volvió a sus mejillas. «¿Podemos escaparnos? ¿Estás seguro? Lo haremos. La suerte está de nuestra parte». El duque permaneció un momento pensativo. Al principio sospeché que podía tratarse de una trampa, pero creo que Mademoiselle Bull dijo la verdad cuando me contó que Chartres no sabe que existe el pasaje secreto que acabo de usar. Y entonces, ¿cómo lo conoce ella? Aparentemente, ella es ahijada de Madame de Montesson, la esposa morganática del duque de Orleans, padre del duque de Chartres. En el pasado, el antiguo duque usaba estas habitaciones que, como forman parte de la sección más antigua del castillo, pertenecen al amo por tradición, su amante o su esposa, la mujer que en determinado momento reinara en sus afectos, usaba los dormitorios más elaborados en el piso de abajo y que ahora ocupa nuestro anfitrión y sus amigos. El pasaje secreto, como podrás imaginarte, era muy útil en esos días. Sucede ahora que Mademoiselle Bull está muy ofendida con Chartres. Ha sido su favorita casi un año, pero el mes pasado se vio reemplazada por Madame de Buffon, una artista desconocida de la comedia francesa. ¿Nos ayudará a escapar? El duque movió la cabeza. No, querida, no me atrevo a confiar tanto en ella. Todavía está enamorada de nuestro anfitrión, pero quería saldar una deuda pendiente siéndole infiel a un hombre a quien ya no le importa su fidelidad. El duque habló en un tono cínico, el cual, según el decir de muchos de sus amigos, era habitual en él, pero cuando miró a Amé, a sus enormes ojos interrogantes, añadió: «Creo que no debía hablarte así. Después de todo, no me entenderías. Entiendo demasiado bien. Mademoiselle La Bull lo encontró muy atractivo. Lo adiviné en la expresión, en sus ojos, en la forma en que se inclina hacia usted cuando jugaban juntos a las cartas. A las mujeres las intriga un hombre que las ignora. Pero ahora piensa que usted está interesado en ella. Fue muy seductora». El duque se volvió, buscó su capa y se la colocó sobre los hombros. Cuando regresó a la salita, Amé estaba parada donde él la había dejado. «¿Estás lista?» Ella se sorprendió al escuchar su voz. Parecía ensimismada en sus pensamientos. «Sí, estoy lista». El duque intuyó su desasosiego, pero prefirió ignorarlo. Poniendo su mano sobre el hombro de Amé, le habló en voz baja: «Esto es lo que tenemos que hacer. Bajaremos por el pasaje secreto que nos llevará al saloncito que da directamente a la alcoba de Mademoiselle Bull. Creo que ya debe estar dormida, pero debemos cruzar por su alcoba en silencio. He tomado la precaución de abrir la ventana. Desde allí hay cerca de 2 metros hasta el jardín de las rosas. Nos moveremos sin hacer ruido y, sobre todo, no debemos hablar. Las voces se escuchan con más facilidad que los movimientos. Te bajaré primero. Puedes asirte de mis manos y bajar lo más calladamente posible. Cuando yo me reúna contigo, cruzaremos el jardín y llegaremos al bosque, en la parte más alejada. ¿Entiendes?» Amé asintió con la cabeza. «No hay nadie de guardia junto al saloncito porque está escondido por la escalera, pero en el vestíbulo hay varios lacayos. Debemos tener mucho cuidado». «Sí, por supuesto. ¿Y si nos agarran, qué pasará?» «Entonces estaremos en una posición ridícula y bastante humillante. Aunque el duque de Chartres pretende que somos sus huéspedes, el hecho es que somos sus prisioneros. Tener que admitir, aunque sea entre nosotros mismos, que estamos enemistados, sería un error muy poco diplomático. De ser posible, no debe haber ninguna brecha aparente entre el duque de Chartres y yo, un visitante inglés en París. Debemos ser muy cuidadosos», repitió Amé con voz débil y los ojos llenos de temor. El duque la miró. «Cuando salgamos de aquí nos olvidaremos de esta visita y todo lo relacionado con ella». Él comprendió, al ver el cambio de expresión de su semblante, que ella había captado lo que trataba de decirle. Le puso la mano sobre el hombro y, de pronto, ella se inclinó para besar su muñeca. Él sintió la suavidad de sus labios y, un poco brusco, sintiéndose más avergonzado que enojado, se dirigió a la puerta del dormitorio. El pasaje secreto era oscuro y estrecho. El duque cerró la puerta del dormitorio tras ellos. Había movido un poco la cama hacia el centro de la habitación, esperando no levantar sospechas a la mañana siguiente. El pasaje que ellos utilizaban ahora podría servirles a otros fugitivos en el futuro. El polvo de los escalones acallaba el ruido de sus pasos.
y cuando terminaron de bajar la escalera se encontraron frente a una pared recubierta de paneles. Le llevó unos momentos al duque encontrar el mecanismo que la accionaba. Se oyó un ligero chasquido y una puerta quedó al descubierto por el mismo método que la del dormitorio. El duque la abrió apenas unos centímetros. El saloncito estaba en tinieblas, pero la cortina de una de las ventanas se encontraba corrida. La luna brindaba suficiente luz para iluminar las ventanas. Cruzaron de puntillas el piso alfombrado. El exótico perfume que usaba Mademoiselle Laboule impregnaba suavemente la habitación. No se percibía sonido alguno detrás de la puerta cerrada que comunicaba el saloncito con la alcoba. Aunque ni Amé ni el duque miraron en esa dirección, ambos estaban conscientes de la presencia de la mujer que descansaba en un sueño profundo y satisfecho detrás de las labradas puertas. Sin pronunciar una palabra, el duque se sentó en el alféizar de la ventana y extendió las manos hacia Amé. La bajó con mucho cuidado hasta que estuvo muy cerca del suelo. Entonces la soltó y Amé cayó sobre el pasto y, levantándose rápidamente, se hizo a un lado, esperando por el duque, quien bajó también con sumo cuidado. En un instante, el duque tomó a Amé por el codo y cruzaron el jardín con rapidez. Este era el momento de mayor peligro, pues podían ser vistos desde el castillo. Les tomó apenas 2 minutos cruzar el jardín y, con un suspiro de alivio, Amé se dio cuenta de que ya estaban en el bosque donde reinaba una oscuridad casi completa. La luz de la luna apenas podía penetrar la espesura del lugar. Vieron una estrecha vereda a la izquierda y tan pronto como la tomaron, el duque caminó a buen paso. Habrían avanzado unos 100 metros cuando Amé le habló. ¿Cree que alguien nos haya visto? De ser así, alguno de los guardias habría dado la voz de alarma y ya nos estarían persiguiendo a tiros. ¿A dónde nos lleva este camino?, preguntó ella casi sin aliento, porque se movían bastante aprisa. No tengo la menor idea, pero espero que sea a París. Pero no podemos caminar hasta París. Si no encontramos algún otro medio, tendremos que hacerlo. Anduvieron cerca de media hora. Amé sentía la respiración tan agitada que no podía hablar. Al fin del bosque se hizo menos espeso y pudieron ver ante ellos el esplendor de la aurora dispersar la oscuridad de la noche. El duque siguió adelante. Las hojas secas crujían levemente bajo los pies, pero la mayor parte de las veces se movían sin ruido al pisar sobre musgo o en arena. Amé empezó a sentirse cansada. Era difícil seguirle el paso al duque y aunque trataba de resistir, muy pronto tendría que pedir un momento de descanso. Al fin, él se detuvo abruptamente. Ella sintió su mano sobre el hombro y levantó la vista para verlo. El duque miraba hacia lo lejos y escuchaba. Al posar sus ojos en él, ella también escuchó un sonido. Se oían voces y sintieron olor a humo. Tomando a Amé por el brazo, el duque prosiguió en silencio, y unos pasos más adelante pudieron ver, a través de los árboles, de dónde provenían las voces. Divisaron un gran espacio abierto en el que había varios vehículos de colores brillantes y grandes ruedas que Amé reconoció inmediatamente. Sentados alrededor del fuego donde se cocinaba un apetitoso guiso, se encontraba un grupo de gitanos. La madre priora era siempre muy bondadosa con los gitanos y muchas veces, más para darle gusto que porque sus palabras los hubieran convencido, entraban en la capilla y se arrodillaban desmañanadamente mientras las monjas oraban, pero jamás consintieron en bautizar a sus hijos, por mucho que la madre priora se lo suplicó. Amé sabía muy bien que los gitanos, en general, eran gente decente y, aunque muchas personas los tildaban de ladrones, la mayoría respetaba la ley y sus hurtos no pasaban de unos cuantos pollos y alguno que otro venado de los cotos de caza de un noble. «Gitanos», dijo el duque en voz baja. «No nos harán daño», replicó Amé en un susurro. Pudo hablar algo en su idioma. «¿Les pedimos ayuda?» El duque miró hacia los vehículos pintados y vio a los caballos comiendo los retoños de hierba tras de los árboles. «Lo mejor sería comprarles 2 caballos». «Se los pediré», dijo Amé. «¿Y no puedo hacerlo yo?» «Por lo general hablan un idioma raro, una mezcla de alemán, latín y húngaro. La madre priora dice que es el idioma más antiguo del mundo y que muchas de las palabras que usan son egipcias. Creo que me entenderé con ellos, pero dudo que usted pueda». «Bueno, haz la prueba. Yo los saludaré y después me servirás de intérprete». Ella le sonrió y, sin más demora, salieron al encuentro de los gitanos. Debían hacer una pareja extraña al salir de la sombra de los árboles a la pálida luz de la mañana.
Docenas de oscuros ojos gitanos los miraron con avidez, pero nadie habló, y por un momento hasta los llantos de los niños, que pedían de comer en un lenguaje que todos comprendían, se apagaron. El duque se acercó al fuego, se detuvo un momento junto a ellos y entonces, haciendo una elegante reverencia, se quitó el sombrero. «Saludos, amigos», dijo en francés, y se volvió hacia Ame. «Mi amo desea que yo hable por él», dijo ella con voz suave y clara. «Conozco un poco el idioma de ustedes». Se oyó un murmullo de aprobación y brillaron algunas sonrisas en los curtidos rostros mientras la escuchaban. Había una persona en el grupo que obviamente no era gitano. Estaba sentado en el lugar de honor, junto al hombre que parecía ser el líder del grupo, de piel clara y pelo rubio. Era un individuo de aspecto extraño. Vestía una casaca de satén rojo con botones de bronce y se cubría con una capa muy cara, aunque vulgar, adornada con piel de oso. El duque se preguntó quién podría ser y observó que escuchaba a Ame atentamente, y entonces se dio cuenta de que el jefe de los gitanos estaba hablando en un idioma que no podía entender. Hasta Ame parecía tener dificultad en comprenderlo, porque se repetían las palabras una y otra vez. Ella repetía cada frase y luego contestaba, hasta que al fin pareció haber llegado a un acuerdo con él. «Pide 6,000 francos por 2 caballos», le dijo después al duque en inglés. Le contesté que era demasiado, pero él alega que no quiere desprenderse de sus caballos. No creo que baje el precio. Le pagaremos lo que pide, pero primero dile que nos muestre los caballos. Ame tradujo la petición del duque y el gitano, a todas luces entusiasmado con el trato, los condujo a donde pastaban los caballos. El duque rehusó con firmeza a los 2 primeros que le ofreció. El gitano entendía algunas palabras en francés y el duque unas cuantas en alemán, pero el lenguaje de los que aman a los animales es universal. Muy pronto, los 2 hombres se entendieron. Les tocaron las cuartillas a los caballos y les miraron el hocico, y aunque el duque parecía estar llevando la mejor parte en el trato, el gitano se reía. «El caballero sabe de qué está hablando. Es muy listo», le dijo a Ame. «Va a ser muy difícil hacer un buen negocio con él». «Me llevaré este caballo y este otro», dijo por fin el duque señalando a una yegua manchada y a un macho joven color castaño. «Imposible. El señor debe entender que esos son los mejores que tengo. No me puedo desprender de ellos por tan poco dinero». No hubo necesidad de que Ame tradujera esas palabras. El duque las entendió casi antes que el gitano las hubiera pronunciado. Entonces empezó el regateo. 9,000, 6,500, 8,000, 7,000. El gitano capituló. El duque sacó el dinero de su bolsa y contó las monedas de oro en las manos del gitano. Fue entonces, al cerrar el trato, que escuchó una voz detrás de él. «Quisiera hablarle, señor». La voz era gutural, con indiscutible acento alemán. El hombre de aspecto extraño en quien se había fijado el duque, al llegar, estaba parado junto a ellos. «¿De qué se trata?», preguntó el duque con aire preocupado. «¿Es usted actor?». «No, no lo soy». «Este muchacho que lo llama amo, ¿quién es?». «Es mi paje». Le volvió la espalda para prestarle atención a los gitanos que, con unas sogas, improvisaban unas bridas para los caballos. «Su paje», repitió el alemán. «Eso es bueno. ¿No es su hijo?». El duque no se dignó contestarle. «No, no soy su hijo», dijo Ame. «Él es mi amo y yo soy su paje». El alemán la miró fijamente por un momento. No se veía precisamente muy apuesto, con la barba crecida de 24 horas sobre las pálidas mejillas. Tenía huellas de pintura alrededor de los ojos y restos de pintura grasosa en la frente y colorete en las mejillas. Ame se preguntó qué clase de papel desempeñaba y en aquel momento, como si adivinara sus pensamientos, él le dijo: «Soy Hermann Glover». «¿El gran Glover? ¿No ha oído hablar de mí?». Ame negó con la cabeza. «¿No ha oído hablar de mí?», repitió el alemán incrédulo. «Soy el mejor juglar de Europa. He actuado ante el emperador de Prusia, la emperatriz de Austria, la zarina de Rusia y ante el rey Gustavo de Suecia. Todos me han aplaudido y me han dicho: Herr Glover, no existe en el mundo un juglar como tú». «Qué interesante», dijo Ame. No lo dijo por pura cortesía, sino porque se estaba preguntando qué cosa sería un juglar. «Soy muy importante, muy conocido», prosiguió Herr Glover.
Tal vez le sorprenda que me encuentre aquí ahora, pero estas gentes son mis amigos. Una vez, hace muchos años, antes que yo fuera famoso, estos gitanos fueron bondadosos conmigo y ahora soy yo rico.